nuestra bandera. Bueno, hermanos, a nosotros, yo cuento de que aquí en la iglesia, a nosotros nos dan con anticipación un año las fechas de las prédicas. Entonces, uno es orándole al Señor y yo o sea, ¿de qué le dice la palabra? ¿De qué palabra me sale para esta fecha? Y hace por ahí unos 4 o 5 meses atrás, el Señor me daba ese título, la reconstrucción. La reconstrucción, ese era todo el material mío. Y yo iba a buscar la palabra de Dios y claro, y yo me muestra que hubo unos personajes que tuvieron que ver con la reconstrucción del pueblo de Israel, del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y qué más que el Señor muestra un profeta, el profeta Ageo, que es el que Dios utilizó para reanimar al pueblo de Dios para que siguieran reconstruyendo el templo. Porque dice el texto de que el rey Darío le dio el permiso de ir a reconstruir el templo. Y entonces le da esa oportunidad al pueblo de Israel para que vayan allá y empiecen a reconstruir el templo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El libro de Ageo es un libro muy especial porque es muy corto, porque cuenta de dos capítulos y de 38 versículos. Pero tiene una enseñanza profunda, muy profunda para nuestras vidas. Y Dios me regaló el libro de Ageo para la enseñanza de hoy. El libro de Ageo el tema es el desafío de reanudar el trabajo de la reconstrucción del templo. El libro completo tiene que ver con la casa de Jehová, la pasada, la presente y la futura. Ageo fue enviado para recordarles las prioridades espirituales, además de se anima a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué para que encabecen la reconstrucción del templo. Dice el contexto histórico es que el pueblo de Israel regresó en el 536. En el 535 a.C., fue que va mermando, un año después, hacen el templo, parte del templo, y se olvidan del templo y empiezan a reconstruir sus casas. Y en el templo de Dios quieto. Y dice que ellos se dedicaron a reconstruir sus casas. Pero pues que la orden fue que iban para su tierra para que reconstruyeran el templo. Por ellos, estando en Jerusalén, se dedicaron a reconstruir las casas. Y dice que hubo un ataque de los enemigos de Israel, eso está en Esdras 4:4, donde dice que hubo un desánimo. Desánimo era de los vecinos de Israel que los odiaban y le hacían bullying. Levantando un templo del Dios que los abandonó, el Dios que los puso a aguantar hambre, y Dios se desanimaron. Por eso se dedicaron a hacer otras labores, no a lo que porque fueron, digamos, enviados. Y vemos pues de que como en ese tiempo la gente se desanima, es cuando Dios usa al profeta Ageo y les manda este mensaje a ellos. Ese es el contexto y la introducción del tema de hoy. Y vamos al libro de Ageo, por favor, y nos ponemos nuestros pies para... Ese libro es muy corto, yo voy a usar solamente 2 versículos, los 2 iniciales. Vamos a poner nuestros pies para hablar la palabra de Dios. Amén. Dice el texto en el libro de Ageo: en el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, que sea una palabra que nos ayude a reedificar nuestra vida espiritual contigo, Señor, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros, y que sea el Espíritu Santo
edificando nuestra relación contigo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Algo interesante, porque es que la palabra ageo en el hebreo es la palabra felicidad o alegría o día de fiesta. Eso es lo que dice la palabra en griego. Y es importante mirar los nombres de los profetas en la antigüedad, porque tienen una relación directa con la historia del pueblo de Israel. Entonces un nombre que ya se llama felicidad anima a un pueblo que está desanimado a que se alegren y que traen la obra del Señor. Ageo halló al pueblo de Palestina débil, desalentado, negligente en cuanto a sus prácticas religiosas. Su tarea fue alentarlos para reconstruir el templo y renovar un culto vigoroso. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Que a partir de hoy nosotros seamos vigorosos en la parte espiritual. Que así como en el tiempo que llegó el pueblo de Israel a su tierra nuevamente, dejemos que hoy el Espíritu Santo también renueve y reconstruya esa relación directamente con Él. En el libro de Ageo es muy especial. Y miren por qué es especial ese libro. Miren que son 2 capítulos con 38 versículos. Con 38 versículos, sumando 2 versículos. Y en este libro podemos leer 25 veces, o sea, 25 veces la palabra de Jehová, o así dice Jehová. El objetivo primordial del profeta era penetrar en los corazones de los judíos a fin de que ellos dieran a Dios el primer lugar en sus vidas. Es por ese mismo motivo que este libro de Ageo es para nosotros tan actual. Porque, hermanos, hay que tener a Cristo en el corazón. Hay que tener la palabra de Dios en el corazón. Es la que realmente transforma nuestras vidas. Es la que realmente reconstruye nuestros corazones. Y hay 4 mensajes en este libro. Están ahí, en ese orden. Un primer mensaje está del 1, el mensaje en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Exhortación a construir la casa de Dios. El segundo mensaje está en el 2, del 1 al 9. Aliento para que construyan el templo. El tercer mensaje está en el 2:19. Un reclamo de santidad. Y el cuarto mensaje es fortalecimiento al mirar los eventos futuros. Vamos a hablar con el punto donde dice que Dios exhorta a construir la casa de Dios. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues has hecho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Ese meditar bien sobre nuestros caminos es lo que hacemos. ¿Qué hacemos nosotros en el diario vivir? O sea que tenemos tiempo, como dice aquí, es que no da tiempo de construir, no da tiempo de buscar a Dios. Siempre ponemos a Dios en un segundo plano. Y no es ese el orden. El orden es, dice la palabra de Dios: buscar el reino de Dios, justicia y ¿qué? Otro día con la alegría. Entonces vemos de cómo el tiempo es más manejado por nosotros. Siempre hay algo. Te invito a un ayuno en la iglesia, a veces no tengo tiempo. Ven que Martín la película me dijo que Dios es un amigo. Es que no me da. Tiempo sí hay. Es las prioridades como manejamos el tiempo en la parte espiritual. Mire que después de que ellos llegaron a la ciudad a reconstruirla, dice que los muros de Israel, de Jerusalén, lo levantaron en 3 meses. O sea, siguieron toda la ciudad en 3 meses. Una familia le soltaba a otra, y dice que le dieron toda la ciudad quedó sitiada. Pero el templo, hicieron las bases ahí y ya se acabó. No tenían tiempo para eso. Y pasaron 16 años, eso no fueron ni 8 días, ni una semana, ni 8 días. 16 años para que Ageo fuera y los exhortara y dijera: hermanos, ¿qué pasa?
tiene las cosas muy bonitas, porque pasa con la casa del Señor. Ese mensaje también es para nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? ¿Será que tenemos el tiempo suficiente? ¿Se dedicamos el tiempo suficiente en oración? ¿Y tenemos el tiempo suficiente para orar? Para la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra intimidad con el Espíritu Santo? No hay tiempo, sí hay tiempo. Entonces creo que el tiempo es importante. Y cuando dice que meditar, los versículos 5 y 7 es meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar lo que vamos a hacer. Es pensar en las decisiones que vas a tomar. Mucha gente se me acerca a Omar o a otro líder. Eso es una cosa constante. Omar, tengo un problema tan delicado, perdí mi casa. ¿Cómo crees que pasó? No es que hace 2 años como era el Señor, y aquí hay consultantes. Es que ni mi esposa sabe. O sea, tomamos decisiones que ni aún a los que van a ser afectados directamente les consultamos. Pero cuando mi hija perdimos la casa, mi hija perdí la finca, perdí el norte, perdí la finca. No meditamos ni en eso. Es más, ni consultamos al cónyuge, a los hijos, al vecino, al amigo, al pastor, al líder, nada. Tomamos decisiones, pero cuando estamos metidos en el problema, venimos a pedir una ayuda, a que nos salvavidas. Pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿En qué meditamos nosotros? Aquí una palabra que hemos usado mucho desde el púlpito es que decisiones determinan destinos. Hay que tomar decisiones, pero meditando en la palabra del Señor y dedicando el tiempo a las cosas santas. Va, hermano, bien que Ageo repite 25 veces la palabra de Dios para llegar al corazón de nosotros. Ahora, una pregunta. ¿Tenemos disciplina de oración? Sí. Yo oro todos los días a las 4 de la mañana, hago mi devocional, leo el texto bíblico, voy a la iglesia los martes, servicio de oración, estoy en un instituto, voy los sábados de ayuno, voy a las predicas el domingo. Excelentes disciplinas. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, no estamos haciendo nada. Porque un corazón con Cristo se detecta, se identifica inmediatamente. Esa persona tiene a Cristo. Y no solamente es tener esas prácticas, claro, ejemplares, que hay que hacerlas y son necesarias. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, eso es vano, es un engaño. Porque si esa palabra no llega a mi corazón, a mi vida, como Ageo repitió eso 25 veces, la importancia de tener a Cristo, a Dios en sus corazones, igual para nosotros hoy. Tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios y que penetre en nuestros corazones. Porque es cuando damos verdaderamente frutos en nuestras vidas espirituales. Y eso se refleja en el hogar, en el trabajo. En todas partes se refleja eso, cuando uno tiene a Cristo en su corazón. Uno con Cristo en el corazón. Usted tiene una familia y quizás no sabe usted, tiene un problema. Y usted con una sonrisa, sabe una familia. Un saludo, con una palabra, con una sonrisa, con un gesto. Usted restaura un alma de las grandes Satanás para Cristo. Pero cuando tengo esa intimidad con Dios en mi corazón, porque no solamente basta las disciplinas de leer, de orar, de diezmar, de congregarme. Eso es bueno y hay que hacerlo. Pero yo tengo relación íntima, allá adentro, lo profundo de mi corazón. Todo eso es en vano. Porque conozco personas de oración, de ayuno, hasta de testimonio, pero cuando abren sus labios, hombre, se cae una mata, un veneno, hermano. Y un Señor ora, diezma, te congrega, de oración, viene. Pero cuando abren sus labios, hermano, o cuando abrimos nuestros labios, se nota que lo tenemos en el corazón. Y de la abundancia del corazón salen las palabras. Amén. Entonces el tiempo en meditar, y como el profeta les decía a ellos, 25 veces en 38 versículos, metamos a Cristo en el corazón, metamos a Cristo en el corazón, metamos a Cristo en el corazón, para que vea cómo van reconstruidas nuestras vidas espirituales. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto
Y eso está en el libro. Si usted lee el libro, está en el orden, está inclusive. Es precioso este segundo punto. El damiento. Está en el 2 del 1 al 9. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No será como nada delante de vuestros ojos. Haré temblar todas las naciones y vendrán deseados de todas las naciones. Y llenaré esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Miren cómo repite la palabra Jehová, 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 Jehová. ¿Y qué pasaba? Así como Ageo, hubo muchos que regresaron, que eran de la generación que vieron el templo. Ya Ageo tenía 80 años, más o menos, 70, 80 años. O sea, alcanzó a ver el primer templo de Salomón, que era una obra sin tacha, de lujos, con la presencia de Dios. Pero ellos sabían, los que empezaron a reconstruir el templo, sabían eso por los viejos, cómo era esa casa. Al llegar encuentran unas ruinas, y ellos vienen a decir, hombre, si así acabamos un templo igualito, ¿dónde está el arca? Porque en el libro de Ageo dice que después de la última invasión de Babilonia a Israel se pierde el arca, no figura más el arca. Y ese era el contacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces así no se gozaran mucho y pusieran las cosas bien bonitas, quizás como Salomón o quizás más, no iban a tener el arca. ¿De dónde está el arca? Con las tablas de la ley, el propiciatorio, el trono de Dios entre los dos querubines. ¿Dónde está el Urim y el Tumim para tomar decisiones? Los sacerdotes eran como una especie de dados, y según como que tenían dados, toman decisiones. Eso lo hacían los sacerdotes dentro del templo. Para eso usaban el propiciatorio y esas cosas santas de Dios. Pero eso se acabó, no había. Entonces estaban desanimados. Pero dice el profeta Ageo, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué estaba diciendo Ageo profetizando? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos, se refiere al Mesías, a Jesús, quien 500 años más tarde entraría en el templo y llenaría con su esplendor y su paz ese lugar. Hermanos, no está el arca, y no tenemos el arca hoy, pero tenemos a Jesús. Tenemos el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, porque nosotros somos la casa, somos el templo del Espíritu Santo. Y Él quiere reconstruir nuestra vida espiritual, Él quiere reconstruir nuestra vida emocional, nuestra vida aún física, con su presencia. Pero nosotros, como el pueblo de Dios, somos también tercos. Y para reconstruir, aquí traigo un emblema, que es un martillo, que lo utilizamos mucho para las obras civiles, para reconstruirse, la lustre, el martillo, la pala. Pero del otro lado tengo la otra herramienta, la palabra de Dios, que reconstruye nuestras vidas. Dice en Hebreo que penetra hasta dónde, hasta el tétano, y limpia, purifica, santifica, y guía, y ilumina, da sabiduría a quienes lo obedecemos. Dejémonos trabajar con el Espíritu Santo. No está el arca, pero hermanos, ninguno de los personajes de la antigüedad, llámese el que sea, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, ninguno de ellos tiene el privilegio que tenemos nosotros. Ninguno. Nosotros nos compramos por la sangre de Cristo. Amén. La gracia del Señor, el Espíritu Santo, ellos no gozaban del privilegio de nosotros, el Espíritu Santo constantemente entre nosotros. Ellos no, en la antigüedad tenía el Espíritu Santo, los reyes se iban. Hoy en día contamos con Él, y Él quiere construir nuestras vidas espirituales.
Saquemos el tiempo. Dejemos que esa palabra llegue al corazón, que sea transformada en nuestras vidas. Yo espero que dentro de un año, el 22 de enero, todas estas sillas estén llenas. Por nuestro testimonio, por nuestro amor, por nuestra sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Va, hermanos, es ahí donde apunta Dios al corazón. Así como apuntó Joel al corazón de ese pueblo, a que tuviéramos a Dios primeramente en sus corazones y no mirar hacia atrás, porque muchas veces quedamos atados al pasado. No, es que cuando yo era chiquito mi mamá mataba un palo y me daba vuelta y todavía recuerdo eso como si fuera hoy. Y mucha gente llega a consejerías contándole a uno que no, que vea que esto. ¿Y cuándo fue eso? No sé, 40 años. 40 años. Dice la palabra de Dios, que cuando viene el Espíritu Santo y mora en mí, ¿somos qué? ¿Y no trae la memoria? Sencillo. Y gente que no avanza espiritualmente porque es que mi mamá pegaba mucho. ¿Cuándo fue? No es 30 años. No, hermano, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. El pecado que usted cometió ayer, yo no quiero, si usted quiere, si se apecha ver esa palabra. Él está constantemente tratando por nosotros. Pero somos nosotros que limitamos el poder del Espíritu Santo para que more en nosotros y nos reconstruya la vida espiritual. Y cuando yo reconstruyo mi vida espiritual, ¿sabe qué reconstruye? Su relación familiar, con tu esposa, con sus hijos, con sus vecinos, en el trabajo, en el banco, en el metro, donde se vaya, va la presencia de Dios. Si mora el Espíritu Santo en el corazón. De lo contrario, como decía al principio, yo oro 8 horas, yo todos los días, yo leo la palabra de Dios, pero si adentro de mi corazón no está el Espíritu Santo, las cosas son en vano. Permitamos que el Espíritu Santo llegue a nosotros hoy y transforme nuestras vidas, que reconstruya esa relación con el Señor. Entonces, que atados al pasado, porque la gloria postera será mayor que la primera. ¿Y qué pasa en eso? En el tiempo de Joel de Ageo se cumple en Jesús. Por esa profecía sigue corriendo. No se ha cumplido del todo, se cumplió en parte con Jesús, porque Jesús era la gloria postera para ese templo, porque era el que iba a caminar con Jesús por ese templo. Pero ¿cuál es nuestra gloria postera? Que va a ser lo que la primera. La vida eterna. O sea, hay una esperanza todavía para nosotros. Esa profecía sigue corriendo. Porque después de que partamos de este mundo, vamos a esa gloria postera, que es en Cristo Jesús eternamente. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él pagó el tiquete para esa gloria postera. Él lo hizo. Se refería pues a Jesús, que 500 años más tarde entraría en aquel templo y llenaría con esplendor de paz. Es la obra de Dios que debemos mirar hacia adelante por fe. Esforzaos y no temáis, les dio Dios a los líderes desanimados. Y para nosotros también nos lo dice hoy. No puedes desanimar, hermanos, por cualquier circunstancia que tenga en tu vida. Dios es la solución. Pero deje que penetre su corazón para que Dios tenga la transformación de su vida, para que Dios tenga la transformación de su hogar. Todo florece. Todo florece cuando tenemos a Cristo realmente en el corazón. Es ahí donde apunta Dios, al corazón. Y cuando llega allá, hermanos, transformamos nuestras vidas. Amén. Y la gloria postera será la primera. Y esa para nosotros es la esperanza. De que cuando partamos de este mundo, vamos a la presencia de Dios. Ya entendemos por qué los apóstoles y los primeros cristianos no les importaba morir quemados, decapitados, degollados, descuartizados, porque estaban seguros de esa gloria postera. Sabían por dónde iban. Y Pablo lo dice y lo escrito. Vivir en Cristo y morir es la postera. Es la ganancia para nosotros. Es estar en la presencia de Dios, como lo escribe Juan. Cuando lo escribe en Apocalipsis, dice que las calles eran de oro y el mar de cristal. Y nosotros aquí nos sorprendemos, uy, vio una ay, y nos sorprendemos. ¿Cómo serán las moradas si las calles son de oro? Si el mar de cristal. ¿Te imaginas eso? O sea, hay una esperanza todavía para nosotros. Esa profecía sigue corriendo.
Eso es la postera, andamos nosotros. Esa es la esperanza para el pueblo de Dios, para la iglesia. Por eso, hermano, no podemos desanimar. Sea cual sea su circunstancia, hoy entreguémosles la vida al Señor en el corazón, para que disfrutemos esa gloria postera desde aquí, teniendo la certeza de que cuando partamos de este mundo, sabemos por dónde vamos, a la presencia del Señor, a las bodas del Cordero, a estar con Él, al que creó el universo, a estar con Él compartiendo. Entonces no importa las circunstancias, entreguémosle la vida al Señor, para que veamos los cambios espirituales, aún físicos, en nuestras vidas. El tercer punto está en el capítulo del versículo 11 hasta el 19, o hasta el 14. Ahí queda para que lo lean, es un libro corto, eso lee 20 minutos, un libro muy corto y es una gran bendición. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguna llevare carne santificada en la banda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo o causa de un cuerpo muerto tocar alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová de los ejércitos, así mismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí obren es inmundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban reconstruyendo sus casas, Dios dijo esta palabra: hermanos, cuando tenemos cosas antes que Dios, hay una nada. Hay un orden. Dios es en todo y para todos. Pero nosotros somos muy especialistas en categorizar. Yo pongo mis cosas a mi conveniencia. ¿Sabe? Como hijo de Dios, que me entiende, pero eso no le agrada a Dios. Y aquí hablamos de la inmundicia, del pecado. Una persona inmunda, según la ley, imparte su impureza a cualquier cosa. Mientras que una cosa santa y pura, según la ley, no puede transferir su santidad a una persona inmunda. Eso está en Números 19:11, 19:13 y 19:28. Está hablando de la lepra, de los muertos y de la comida. Entonces vemos de cómo el pecado tiene la capacidad de dañar y de contagiar. Acuérdense lo que pasó con el pueblo de Israel, con Josué. Ellos ganaban las batallas, siendo un pueblo pequeño, se enfrentaban a las grandes naciones y las destruían y ganaban. Pero cuando cumplían con lo que Dios les ordenaba, resulta que uno de ellos, muy astuto, muy avispado, cogió un anatema, se la llevó para su país y la escondió. Y se iban a enfrentar con un pueblo más pequeño que ellos y los volvió a un lado, los acabaron. ¿Pero qué está pasando aquí? Decían. Resulta que mandó un profeta y dice: está aquí hay un anatema escondido. Alguien cogió algo y lo escondió. Cuando detectaron eso, dice que mataron toda esa generación, hasta el perro se murió. Todos. Cosas ocultas al ojo del hombre, pero ante Dios no hay nada oculto. Amén. Entonces vemos de cómo la santidad no se contagia, pero el pecado se contagia, contamina, destruye, separa, divide. Eso tiene el poder destructor del pecado. Pero hay que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo en santidad, en obediencia. Y aquí una ilustración muy bacana, porque dice que si uno coge un vaso y usted lo contamina con una gota, vaso limpio, una gotica, ya quedó contaminado. Ya no se puede tomar y que botarlo. Pero si usted coge un vaso sucio y le puede echar el agua que usted quiera, le va a ir contaminada. El poder destructor del pecado. Eso es como un COVID. El COVID se riega y la gente va muriendo.
Es que yo no me muevo en mi casa. Ayer yo tengo aquí con enfermedad. Así es el pecado. Contamina, daña y destruye. Por la santidad no tiene ese poder. Eso es individual. Yo santifico mi vida de verdad con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Eso es mío y no es de ni mi esposa ni mi hijo, eso es mío. Eso es individual. El pecado sí contamina. Entonces uno hace caso sorprendido. Yo es que yo estoy en obediencia, yo estoy, pero y por nada progresa. Y no es estancado. Pero es que miramos cómo estamos espiritualmente con el Señor. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué está pasando en mi hogar? ¿Qué pasa en mi empresa? ¿Qué pasa con mi vida? Que es un estancamiento. Hay que mirar bien cómo está nuestro nivel de santidad. Y cómo esa palabra, como decía el libro de Ageo, ese mensaje de tener a Cristo en su corazón, esa palabra en el corazón. Hermanos, cuando nosotros dejamos esa palabra, llegue y penetre a mi vida, mi corazón, hermano, uno se transforma. Uno se transforma, hermano. Y es una cosa tremenda, porque yo me acuerdo que cuando yo llegué al pie de Cristo, yo iba a una iglesia porque me invitaba a la suegra, había que ir a año a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me repetía la oración de fe, entonces yo cerraba los ojos y la repetía, y yo lo cerraba y miraba de al lado y me lo gozaba, porque si eran los dos, era yo, cuando tenía a Cristo. Pero tanto ir a esa iglesia y tanto repetir esa oración, no sé qué pasó un día como hoy, cualquier día, un domingo. Ese día yo puse a llorar y no saben por qué. Y yo lloraba, y Santa me dice, ¿qué tiene mi amor? Y yo estoy llorando, y ahora quebrantaba. Y así pues yo empecé a respetar toda la noche. Comprendí con el tiempo que ese día entró el Espíritu Santo en mi corazón. Y hoy en esa lucha, quiero Dios que me ayude, que santifique mis pensamientos, mi vida, porque me he hecho de venir a Cristo no me hace santo. Es una lucha constante, pero somos nosotros que limitamos el poder de construcción, de reconstruir nuestras vidas del Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Esa es la labor del Espíritu Santo. Antiguamente era con palustre, con balas, cosas ornamentales, por vida espiritual. ¿Cómo está nuestro templo espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y permitamos que nosotros, nuestro testimonio, si contagiemos a otros, de motivarnos a que busquen la presencia de Dios. Amén. Y el cuarto punto es hermoso porque en el 2:23 es el último versículo del libro, dice que en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillos de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué estamos aquí nosotros? Porque fuimos escogidos por el Señor. Fuimos escogidos por el Señor. Y hay aquí, leyendo el libro y la Biblia en general, si vamos al libro de Mateo 1:12 y Lucas 2:23, es el único personaje que se repite en las dos listas de la descendencia de Jesús. Se repite en la genealogía como rey y como sacerdote, Zorobabel. Es importante. Y nosotros no somos muy importantes. Porque nosotros somos hijos del rey, hijos del sacerdote, del sumo sacerdote que es Jesucristo. Así como Zorobabel, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Zorobabel es un tipo de ilustración de Cristo en el Antiguo Testamento. Aquí se ve a Cristo como el anillo de sellar de Dios, su sello precioso. En la antigüedad los reyes, cuando sacaron una ley, una norma, llevaban un anillo y tenía que llevar ahí sello en el anillo, para que esa obra tuviera valor y tuviera validez. Hoy nosotros somos pertenencia de Dios y tenemos el sello del Espíritu Santo. Y a partir de ahí empieza Dios a reconstruir nuestras vidas.
Somos nosotros quienes limitamos el transporte del Espíritu Santo. Es decir, que está la puerta llamando. Ese texto no es para afuera, es para nosotros, para la iglesia. Es para nosotros. Porque ¿qué pasa? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sí, Él tiene y mora en nosotros. A partir de aquella oración tan hermosa que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ¿qué pasa? Él entra a mi casa. Claro, pues una casa tiene muchas habitaciones. Está la sala, está la cocina, está el baño, el patio, en pocas habitaciones. ¿Cuál es el problema? Que en muchas habitaciones no están selladas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros no la hemos abierto. Y ahí están los problemas. Ahí está el problema de nosotros. Él quiere construir nuestras vidas, pero si no abre esa habitación, Él nunca va a entrar, porque Él es un caballero. Él está esperando que nosotros le entreguemos, le abremos esa puerta para que entre y more y transforme esa parte de nuestras vidas con la cual quizá venimos luchando hace muchos años. Abramos el corazón, abramos la habitación para que el Espíritu Santo entre y more en nuestras vidas y empiece a reconstruir lo que está dentro de esa habitación. Él tiene el poder de transformar cualquier cosa en nuestras vidas, el carácter, el temperamento. Y vamos a ver cómo va a ser transformada nuestra vida. Cuando somos transformados espiritualmente, eso se transmite en el hogar. La gente ve el cambio. ¿Esto qué le pasó? La gente sí nota el cambio. Quizás no transmitimos su santidad, pero la gente ve el cambio y nos identifica. Que Dios nos ayude a llegar a ese punto de que con tu testimonio la gente se enamore de Cristo. No ni por lo que prediquemos, ni porque digamos, lo que vean nuestras vidas transformadas. Y yo quiero ser como ese hermano, yo quiero como aquella hermana. Mire cómo se expresa bien, mire qué carisma que tiene. Cuando llega a una casa y ese hombre con salud transforma una vida, está en un hogar, porque tiene a Cristo en su corazón. Amén. Tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? Con humildad, con sencillez, y reconociendo que necesitamos cada día aprender el Espíritu Santo. Y si estamos aquí hoy reunidos, es porque estamos manifestando de que necesitamos el poder de Dios para vivir mejor en nuestras vidas. Gloria a Dios por ustedes que están aquí, que están demostrando, estamos demostrando ante Dios que necesitamos hoy de su presencia. Para ir avanzando espiritualmente y que el Espíritu Santo continúe renovando nuestras vidas. Amén. Hermanos, nosotros somos muy expertos para todos. Nosotros somos tan inteligentes que tenemos categoría de pecados. Sí, a mí me dijo, hombre, yo para qué soy cristiano, una muchacha. Yo soy buena hija, buena esposa, buena compañera de trabajo, no he matado, no he robado. ¿Yo para qué el evangelio? Así me puso siempre como confrontándome. Y yo, bueno, niña, una cosa, ¿usted tiene novio? Sí. ¿Usted tiene relaciones con un novio? No me conteste, no me contestó. Usted está en pecado. Nada, vale, buena hija, buena esposa. Usted haciendo cosas que no le hagan a Dios. Y para Dios no hay categoría de pecados. Lo que tenemos es el poder del Espíritu Santo, que nos dice, no lo hagas, porque no le agrada a Dios. Esa es la gran diferencia. Hermano, usted ve las noticias hoy, llegan acá las noticias. Papá viola a hijo de 2 años. La abuela mata. Es una cosa impresionante. Y uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Sencillo, no tienen a Cristo. Porque un perdón con Cristo no permite que un papá con un niño. Eso no permite el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, hermanos. Toda esta sociedad está como está. Hacemos huelga por una corrida de toros, por una pelea de gallos, pero permitimos el aborto. Qué tristeza. Es un crimen matar a un perro, una pelea de perros. Es un crimen matar a un toro. Pero permitimos que la sociedad decida sobre un niño inocente que le quitan la vida. A ese punto llegó esta sociedad. ¿Por qué? Corazones que han tomado decisiones sin tener en cuenta la palabra de Dios.
Cuando esta nación se da cuenta de lo que están aprobando, el mal que nos viene para todos nosotros, no lo hay. Pero empieza en nosotros, en hablar de Cristo, en hablar del amor de Dios y del poder de reconstrucción que tiene la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, como Dios utilizó a Zorobabel, la autoridad para terminar el templo, Dios dio a su hijo la autoridad para salvar a los perdidos, edificar el templo y también la iglesia. Hermanos, dejémonos guiar por la palabra de Dios. Obedezcamos al Señor para que Él pueda reconstruir nuestras vidas espirituales y aún físicas. Vamos a concluir. ¿Qué obra le ha llamado Dios a hacer antes de que Cristo vuelva? ¿Será que Dios nos da una obra para hacer? Me dice, ¿cuál? ¿Por dónde empiezo? Así, Mateo 28. Una orden, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago una pregunta. En el año 2022, ¿a cuántas personas le compartió el Evangelio? ¿A cuántas personas hemos compartido de Dios el año pasado? Hay trabajo para hacer. Hay más de una orden. No estoy muy capaz, es que yo voy a estar con ustedes. Abren los labios y va a poner las palabras. Cuando tenemos a Cristo, todo lo podemos. Pero sin Cristo, nada podemos hacer. Amén. Amén. Él ha empezado, pero no lo ha acabado. Está desanimado, entonces tenga cuidado de estos aspectos que estorban la obra del Señor. Le puse 4, pero hay muchos más. Primero, anteponerse uno a las cosas de Dios. Mire que en aquel tiempo de Ageo era reconstruir el templo, no reconstruir las casas. Ellos estaban felices, pero resulta que Dios mandó una sequía y no había fruto, no había comida. Usted iba a tener bonito y muerto de hambre. Cuando Dios da una orden, hay que obedecerle. Ese es el primer punto. No anteponerse a las cosas de Dios, que es las cosas claras, espiritualmente. Pero muchas veces nosotros programamos al Espíritu Santo, programamos las cosas sin tener en cuenta a Dios. Eso no puede ser así. Un segundo punto, mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado. Es que me dijeron, me hicieron, es que no, somos más criaturas en Cristo Jesús, no mirar el pasado. O quizás tenerlo como un ejemplo, como testimonio, pero no mirar hacia ese pasado. Porque cuando vivimos en todo el pasado, se nos arranca la vida espiritual, no progresamos. Además, nos cometen de amargura, de tristeza, de dolor. Y eso es algo que daña el cuerpo, daña la salud. Hay que dejarnos sacar esas cosas de nuestra mente, de nuestro corazón. No mirar hacia atrás y siempre mirar hacia adelante, porque siempre hay una esperanza con el Señor. Otra cosa es el pecado sin confesar, como decía ahora. Hermanos, eso es grave, muy grave, porque nosotros podemos hacer todo lo que a Dios le agrada. Entonces hay un pecado oculto, sin confesar, hermanos. Eso para la bendición de Dios. Eso para la bendición de Dios en nosotros. Entonces hay que ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cómo estamos con Él? Quizás tenemos un pecado que no confió con Él, pero que nosotros queremos dejarnos a nuestras fuerzas. No, es Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que nos da ese poder de limpiar ese pecado. Pero para que nosotros somos muy astutos, como ya ahora. Cuando vamos a pedir a Dios, le describimos el carro, modelo, color y hasta la placa. Yo con una casa de 4 habitaciones, con 2 baños, con patio, la cajita para el perrito, para aquí, y la describimos. Así somos nosotros. Pero cuando vamos a pedir perdón, Señor, perdona mis pecados. ¿Pero cuál es?
¿Cuáles pecados estamos convencionando? Así como describimos lo que estamos pidiendo, describámosle a Dios el pecado. Porque si no, yo quiero ir a Cartagena en avión, en el Decamerón, no, es para eso sí. Pero va un pecado, Señor, pero no es un pecado. ¿Pero cuál es pecado? Descríbalo. Y verá el poder que tiene cuando escribe un pecado. Amén. Dígalo, descríbaselo con pelos y señales. Y así como describimos el milagro, le pedimos el milagro, pidámosle perdón por ese pecado y dentro de ese pecado ante Dios, denúdelo. Y verá cómo viene el Espíritu Santo y sana eso. Porque para eso somos expertos, para las cosas santas brincamos. Pero mira, hagamos el ejercicio. Describan ese pecado, Señor, con pelos y señales. Descríbaselo y entréguelo al Señor. Y dame la fuerza, Señor, para vencer ese pecado. Y vea cómo Dios empieza a actuar en esa área de nuestras vidas y reconstruye esa área que está destruida. Él tiene el poder. Amén. La otra incredulidad. No creemos. No le creemos a Dios. No le creemos a la palabra. Es el mismo. El de ayer, el de hoy, el de siempre. Digo que creó el universo. Digo que sacó el pueblo de Israel. Es el mismo que engoma a Jesús a María en el vientre, el Espíritu Santo. Es el mismo. El que hace brotar el hierro en el mar, en el río. El hacha. ¿Cuál es el lector del hacha? Que flotaba en el río. El que abrió el mar rojo. Es el mismo Espíritu Santo. Creámosle a eso. Que Él está en nosotros y Él está en nosotros. Y tenemos todo el poder para usarlo. No depende de mí y de ti. Aprovechemos esa bendición y creámosle a la palabra del Señor. Esas son las cosas negativas, pero miren las maravillas que nos describe también y promesas. Dice, yo estoy con vosotros en el 1:13. Él está con nosotros, no estamos solos, siempre está pendiente de nosotros, siempre. Nosotros no creemos en eso, pero mire, hay historias tan bonitas en la palabra de Dios, que el pueblo de Israel estuvo 40 años caminando por el desierto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que su vestido no se desgastó, ni sus zapatos. Usted me no, pero el desierto todo el día estirando ropa. Eso quiere decir la palabra de Dios. El vestido no se gastaba, ni el vestido ni el calzado. Hasta eso se encarga Dios, hermano. Hay que creer, está con nosotros, no está nosotros. No tener temor. No tener temor, no somos llenos de miedo, de cosas. No. Creámosle a Dios, nos da el valor, la autoridad. Dice, os bendeciré. Hermanos, yo me siento bendecido. Siempre. Por el mero hecho de Dios, porque no del día, el milagro de la vida, el amor bendición para nosotros. Amén. Amén. Dice, yo te escogí. En el 2023, yo te escogí. ¿Desde cuándo? Desde antes. Desde antes de crear el universo, ya estamos en la mente del Señor. Usted no está aquí porque es muy bonita, es muy bonito, no está aquí porque de antes de todo esto ya sabía. Gloria a Dios por eso. Y miren lo que dice en Filipenses, una promesa hermosa para nosotros. Filipenses 1:6. Estamos persuadidos, convencidos de esto, que el comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él está cada día perfeccionándonos. ¿A qué velocidad? A la que yo le dé, porque depende de mí, no depende de él. Dejemos que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, que llegue a lo profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, y vea cómo Dios va a reconstruir nuestra vida espiritual y vamos a ser transformados de bendición para esta sociedad que tanto nos necesita. Amén.